Hola, soy Romero de Vera de la Escuela de Salud Pública. En este caso me toca hablar acerca de un tema muy importante para la salud de nuestro cuerpo, que es el equilibrio electrolítico. En este caso vamos a hablar acerca de los desequilibrios que se producen y el porqué, también el tratamiento y los laboratorios o análisis clínicos que se deben realizar para poder brindar un mejor cuidado y tratamiento hacia estos pacientes. Para comenzar, puedo hablar acerca de lo que es el agua corporal total. En el ser humano la proporción de agua varía según la edad, el género y de unos órganos a otros, teniendo en cuenta que hay una diferencia entre el agua en un recién nacido, entre un adulto mayor y una diferencia entre hombre y mujer que se establece a partir de los 18 años de edad por acción de las hormonas sexuales. En un recién nacido la proporción de agua corporal total es de un 80%, en un adulto mayor entre un 50 y un 60%, y entre hombre y mujer se mantiene una proporción de 70% hasta que se produce la diferencia en la proporción por acciones de las hormonas sexuales, como mencionaba recientemente. Para hablar acerca de lo que es el balance hídrico, puedo hablar acerca de situaciones que uno cotidianamente ve y son comunes en el cuerpo humano, como lo es la excreción de grandes volúmenes de orina, o en ocasiones no tener ganas de orinar, o también puede ser el de beber grandes cantidades de agua, y en otras ocasiones de no tener ese deseo de beber nada. Esto guarda relación con una de las funciones más importantes del cuerpo, que es el mantenimiento del equilibrio hidroelectrolítico. Este término se refiere a la homeostasis, es decir, al estado de equilibrio que hay entre todos los sistemas del cuerpo para que nuestro cuerpo pueda sobrevivir y funcionar de manera correcta. La homeostasis que mencionaba recién es el mecanismo que permite mantener la constancia del medio interno estable, y las diferentes sustancias que se hallan desplazándose de uno a otro compartimento, ya sean sustancias orgánicas como inorgánicas. Y uno de los órganos principales para que estas funciones se lleven a cabo son nuestros riñones, pues cumplen la función de retener como de eliminar el agua, manteniendo el medio interno estable con una relación soluto-solvente estable. Y eso quiere decir que tanto los aportes o ingesta de agua se tienen que compensar con las cantidades que se producen por las salidas. Los principales aportes que podemos mencionar de aporte y pérdidas de líquidos son, para aportes, la cantidad de agua que se producen por los alimentos que consumimos. Otros son los líquidos que consumimos de manera directa, y el tercero sería el agua que se produce por el catabolismo tisular o por el catabolismo que se produce por los nutrientes que se sintetizan mediante el metabolismo celular. Otra de las características principales o los mecanismos que son para la pérdida de agua son los que se producen a través de los pulmones cuando expiramos. Ese vapor que se elimina también es una proporción de agua, y se produce también pérdida de agua por sudoración, también por riñones al orinar, y una menor proporción de agua que se elimina mediante las heces.
Podríamos mencionar que para que exista un desequilibrio hidroelectrolítico se manifiestan algunas causas eh, donde la salud y en ocasiones la propia vida dependen de este mantenimiento y del volumen y de la distribución adecuados del agua corporal y de las concentraciones de los electrolitos que son adecuados para nuestro cuerpo. Existen muchas causas, como decía recién, de un desequilibrio electrolítico, pero entre ellas están la pérdida de fluidos corporales por periodos prolongados, como pueden ser, por ejemplo, vómitos o diarreas o sudoración y fiebre alta. Inclusive también se puede producir un desequilibrio cuando existen hemorragias o por formación del tercer espacio, que es la pérdida de líquido en los espacios intersticiales, como por ejemplo quemaduras, edemas, pero también se pueden producir por los cambios de líquido en alguna cavidad de nuestro cuerpo, a lo que nosotros llamamos espacio transcelular, y esto produce, por ejemplo, ascistitis o derrames pleurales, o también por llevar una dieta inadecuada y por falta de vitamina en los alimentos que ingerimos. Esto produce manifestaciones clínicas que dependen de la rapidez y de la magnitud de la pérdida de los líquidos, y también hay una disminución ponderal aguda, una disminución del turgor de la piel, y se puede manifestar mediante la oliguria o la orina concentrada, taquifigmia o pulso débil, también por hipotensión, piel fría y húmeda, o por vasoconstricción periférica, sed, anorexia, náuseas o debilidad muscular y calambres. Para elaborar un diagnóstico, el médico necesita una serie de laboratorios o también examen físico para poder continuar o brindar un tratamiento específico a estas personas. El tratamiento que se le da es la ingestión de líquidos, fluidoterapia parental, donde las soluciones que se utilizan generalmente son soluciones cristaloides isotónicas. Luego ingresamos nosotros con el rol de enfermería a brindar los cuidados pertinentes, que son la prevención del déficit volumétrico y la administración de líquidos vía oral si es que el paciente lo tolera, y en caso contrario se le suministra a través de la vía endovenosa. Se debe realizar un control de signos vitales, especialmente con mayor frecuencia la tensión arterial, el pulso y también la temperatura. Se debe realizar un control de ingresos y egresos, control de peso diario, también valorar la turgencia de la piel y de la lengua, y evaluar la humedad de la mucosa bucal, y también la concentración de orina, el estado de conciencia de nuestro paciente, y medir la presión venosa central. Dentro de estos desequilibrios hidroelectrolíticos encontramos varios trastornos, como por ejemplo los trastornos del volumen de líquidos o los desequilibrios de sodio, de potasio y de calcio. Dentro de los trastornos de volumen de líquidos podemos encontrar lo que es la hipovolemia y la hipervolemia. La hipovolemia, por ejemplo, es el déficit del volumen de líquidos que se desarrolla cuando la pérdida del líquido excede al consumo, pero ocurre cuando el agua y los electrolitos se pierden en la misma proporción. Las causas pueden ser por diarrea, vómitos o sudoración, disminución del consumo de líquido, desplazamiento de los líquidos, edemas o hemorragias y diabetes insípida. Las manifestaciones que se dan son pérdida aguda del peso corporal, disminución de la turgencia cutánea o disminución del llenado capilar, también oliguria o diuresis concentrada, hipotensión, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento también de la temperatura,
sed, piel fría, húmeda, pálida. Se produce también una debilidad muscular, laxitud, espasmos musculares o anorexia y náuseas. Para el tratamiento se lleva a cabo una reposición de líquidos mediante lo que es el Ringer lactato y la solución fisiológica. El Ringer lactato, por ejemplo, es una solución isotónica y cristaloide clasificada como una solución equilibrada o tamponada que tiene en su contenido sodio, cloruro, potasio y calcio, y que tiene una osmolaridad de 273 miliosmoles, teniendo en cuenta que la osmolaridad de nuestro cuerpo oscila entre unos 300 miliosmoles por litro. Y en lo que es la solución fisiológica está indicada para reponer líquidos y electrolitos, especialmente en situaciones donde las pérdidas fueron abundantes. La hipervolemia es el exceso del volumen de líquidos y se refiere a la expansión isotónica del líquido extracelular, donde la retención es anómala de agua y de sodio, y siempre es secundario al incremento del contenido total en el organismo, y a su vez conduce a un aumento del agua corporal total. Y las causas de esta hipervolemia son la disminución de las funciones de los mecanismos homeostáticos. También se produce lo que es la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal, también cirrosis hepática, y el consumo excesivo de sal es lo que produce todas estas causas. Las manifestaciones clínicas se pueden dar, por ejemplo, por edema, ingurgitación yugular, estertores, sibilancias, disnea, también taquifigmia, aumento de la tensión arterial y un incremento de peso, y dependiendo de la causa también se puede producir oligurias. 1 millón de pacientes al año se presenta a consultas médicas por estos motivos. Los diagnósticos se dan a partir de exámenes de laboratorios o exámenes físicos o radiografía de tórax, y podemos hacerlos la inspección física mediante lo que es la inspección, la palpación, la percusión o la auscultación. El tratamiento: se deben restringir los líquidos, y la administración de diuréticos también se da para poder eliminar la cantidad de agua que excede a nuestro cuerpo, y realizar una dieta hiposódica. También se deben corregir el desequilibrio de electrolitos, y se deben administrar diuréticos si es que corresponde. En algunos casos se requiere, por ejemplo, hemodiálisis ya cuando el paciente está más avanzado. Los cuidados de enfermería que podemos realizar son los balances de ingresos y egresos diarios, y un control del peso diario, ya que estas personas pueden perder peso de manera diaria. También valorar el edemas en zonas de declives, por ejemplo los miembros inferiores como son los pies o la región sacra, donde también se debe realizar una restricción hídrica y de sodio, y una vigilancia estricta a lo que es la fluidoterapia, y una correcta administración de los medicamentos que fueron indicados por el médico, y colocar al paciente en posición semi-Fowler para que esto pueda favorecer la respiración. Los cambios posturales que se deben hacer son cada 2 horas, pero si el paciente lo requiere se pueden hacer en más cantidad de veces en menor tiempo. Otro de los desequilibrios que podemos encontrar son los desequilibrios de sodio, que es el principal electrolito del líquido extracelular,
y su valor normal es de 135 a 145 mil equivalentes por litro, y es el principal determinante del volumen del líquido extracelular. También tiene participación en lo que es la distribución de agua en todo el organismo y está regulado por la hormona antidiurética y produce sed. El sistema también colabora con el sistema renina-angiotensina-aldosterona y participa en la contracción muscular y en la transmisión de los impulsos nerviosos. Los tipos de desequilibrio de sodio son hiponatremia y la hipernatremia. La hiponatremia, por ejemplo, se refiere a una concentración sérica del sodio que es mayor a los 135 mil equivalentes. Y la hiponatremia se debe siempre a un desequilibrio de agua más que de sodio. Las causas pueden ser por falla renal, también por el uso de diuréticos, la insuficiencia suprarrenal, también se puede producir por vómitos, diarrea, fístulas y disminución de la ingesta. Como manifestaciones clínicas pueden tener náuseas, cólicos abdominales, alteración de la conciencia por edema cerebral o anorexia y sensaciones de agotamiento. Cuando el sodio es menor a 115 mil equivalentes por litro, pueden aparecer otros signos, como por ejemplo la hipertensión intracraneal, letargia, confusión, espasmos musculares, debilidad focal, hemiparesia y también convulsiones. El tratamiento que se debe dar es la restitución del sodio y una restricción hídrica. Los cuidados que debemos realizar son el control y balance de los ingresos y egresos, control del peso diario. También lo más importante es detectar a tiempo los síntomas neurológicos que puede presentar nuestro paciente y valorar el estado de conciencia. También se llevan un control de la administración de las soluciones de cloruro de sodio y una restricción hídrica también. En la hipernatremia, que es el nivel alto de sodio en la sangre, suele ocurrir en personas que no beben suficiente agua y generalmente se debe a las anormalidades de los mecanismos del sed o de las funciones mentales. Algunos, por ejemplo, son personas que tienen demencia o los niños que tienen acceso limitado a los líquidos. Las causas posibles para una hipernatremia son la supresión de agua de pacientes inconscientes o la administración de alimentos con altos contenidos de sodio sin complementar con agua. También puede ser por diarreas, por quemaduras, diabetes insípida o el uso excesivo de la solución salina hipertónica o también del bicarbonato de sodio, que es lo más común que podemos tener en nuestra casa, el bicarbonato de sodio. El uso excesivo de él puede ser una de las causas de una hipernatremia. Son principalmente neurológicas y se producen por deshidratación celular. Pueden ser moderadas o graves. Las moderadas, por ejemplo, pueden ser inquietud, debilidad, y las manifestaciones graves se producen desorientación, delirio, alucinaciones, sed, sequedad en las mucosas y de la lengua y un aumento de la temperatura. Para realizar el diagnóstico se realizan mediciones de volumen y la concentración de la orina y una prueba especial llamada prueba de restricción hídrica. El tratamiento que se le da es la administración de soluciones hipotónicas, como por ejemplo la solución de destroza al 5%. Los cuidados de enfermería, en este caso,
que debemos realizar es de prevenir la hipernatremia, ofreciéndole al paciente de manera frecuente líquidos para su consumo y asegurar la administración correcta de los líquidos a través de la vía ya sea endovenosa o la nasogástrica, y la vigilancia del estado de conciencia de nuestro paciente. El desequilibrio de potasio es otra de las alteraciones que encontramos, donde el potasio es el principal electrolito que abunda más en el espacio intracelular. El 98% del potasio corporal se ubica dentro de las células y el otro 2% se distribuye en el líquido extracelular y es importante para la función neuromuscular y participa en lo que es en la actividad musculoesquelética y cardíaca. Su valor normal es de 3,5 a 5,5 mil equivalentes y el 80% de su excreción se realiza a través de los riñones y el 20% en las heces y la transpiración. Las alteraciones que encontramos dentro de este desequilibrio son la hipercalemia y la hipernatremia. Como hipocalemia encontramos que es la disminución de la concentración sérica de potasio a valores menores de 3,5 miliequivalentes por litro. Las posibles causas son por pérdidas intestinales, por vómitos, alteraciones en el equilibrio ácido-base o por diuréticos o la diarrea líquida que puede contener un aproximado de 30 mil equivalentes por litro de potasio. Las manifestaciones clínicas son deficiencia de potasio, lo que puede generar alteraciones cardíacas como por ejemplo un paro cardíaco o inclusive la misma muerte del paciente. También pueden tener fatiga, anorexia, náuseas, vómitos, disminución de la motilidad intestinal y parentesias, inclusive también disritmias. Como diagnóstico tenemos la clínica, laboratorio, ionogramas o electrocardiograma, donde se ve el aplanamiento de la onda T y una depresión del segmento ST. El tratamiento puede ser preventivo, donde deben corregirse las pérdidas diarias del potasio a un 40-80 mil equivalentes por litro diarios. Y en personas de riesgo se le da una dieta rica en potasio, y en personas con cuadros leves, moderados, el potasio se le da en presentación jarabe. Y si el cuadro es de mayor gravedad, se le administra en la vía endovenosa, como por ejemplo puede ser de 2.000 equivalentes por litro. Los cuidados de enfermería deberían ser el de detectar situaciones de riesgo de estos pacientes a sufrir hipocalemia y detectar signos tempranos de hipocalemia, como por ejemplo la fatiga, la anorexia, náuseas, vómitos o debilidad muscular. También debemos fomentar en nuestro paciente la ingesta de alimentos ricos en potasio. El paciente también debe estar conectado a lo que es un monitor cardíaco o un monitor multiparamétrico, donde se vea los signos vitales generales del paciente y para un mejor control. También el control de diuresis, la administración con estricto control de lo que es la infusión a través de la vía venosa periférica, y no administrar los frascos que tengan mayor cantidad, 30 mil equivalentes por litro, para evitar el dolor. En caso de que se deban realizar mayores concentraciones de potasio, se debe hacer mediante una vía venosa central. Utilizar también una bomba de difusión continua y detectar si el paciente tiene formación de flebitis o infiltración en forma temprana, y suspender el tratamiento de manera inmediata
si es que alguna de estas alteraciones se presentan. También deberíamos realizar lo que es el electrocardiograma al inicio del tratamiento y durante el tratamiento si es que así fuese necesario. La hipercalemia es el aumento de la concentración sérica del potasio por encima de los 5,5 mil equivalentes por litro, y la causa más frecuente es la disminución de la excreción renal, pero raras veces se da en personas con la función renal normal. Las causas posibles para una hipercalemia son la frecuencia que se debe a iatrogenias, por ejemplo, o a que se vea más el peligro más a la hipocalemia, y que se relaciona con lo que es el paro cardíaco. Más frecuentemente se relaciona con eso, y también a lo que son los fármacos, como por ejemplo el cloruro de potasio, los antiinflamatorios no esteroides y diuréticos. También por la excreción excesiva de los alimentos que contengan potasio en personas que tienen ya una insuficiencia renal, ya sea aguda o crónica. También en presencia de acidosis, quemaduras o por lesiones de aplastamiento o infecciones graves, o en personas que estén realizando algún tipo de quimioterapias. Las manifestaciones clínicas son los trastornos en la conducción cardíaca y elevación de la onda T angosta, donde se acorta el intervalo que hay entre el complejo Q y el complejo T, y se prolonga el intervalo PR y desaparece la onda P. También se ven o se manifiestan las arritmias ventriculares y un paro cardíaco, debilidad muscular, hasta parálisis inclusive, cuando se produce un bloqueo de la despolarización muscular. También se pueden manifestar náuseas, diarreas o cólicos intermitentes. Para el diagnóstico necesitamos la clínica, el laboratorio, ionograma, el estado ácido-base de nuestro paciente y un electrocardiograma, como mencionaba anteriormente, la importancia de realizarlo. Y el tratamiento es una restricción de alimentos o de medicamentos que favorezcan al aumento del potasio, y realizar hemodiálisis en pacientes con insuficiencia renal descompensados, o que no hayan realizado el tratamiento o no lo hayan terminado, o en su defecto que no hayan realizado el tratamiento de la manera correcta. También administrar gluconato de calcio de manera lenta, y el monitoreo cardíaco y continuo es muy importante. La administración también de bicarbonato de sodio y la administración de insulina diluida en dextrosa hipertónica. Los cuidados de enfermería que deberíamos realizar en este caso son la prevención, la restricción de las infusiones que contengan gran cantidad de potasio, y evitar el aumento tanto de café como de cacao y otros alimentos que contengan grandes cantidades. Por ejemplo, también deberíamos detectar signos tempranos como la debilidad muscular o síntomas gastrointestinales, y detectar también alteraciones del ritmo cardíaco para poder brindar un mejor tratamiento.